Sí. No, ahora lo admito. Les digo, hola, ¿cómo andan? Escuchan bien, bla, bla, bla. Dejo la palabra a Javi. ¿Qué? No, mientras yo estoy hablando, me filmo a mí mismo. Y a Job. Ah, no. Hice así y no llegué. Y parecía que no estaba el chaval. Bueno, vamos. Ay, que va a sacar el que acá, ¿viste? Te saqué un mismo. Buen día para todos. Buena gente, ¿cómo andan? Buenos días. Hola, buen día. Hola, Buen buenas día. tardes. Bueno, vamos a dar comienzo con la clase magistral de masas madre. Le cedo la palabra y, bueno, la imagen a Javi. Todo suyo, señor. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, no los escucho, pero espero que estén bien. Antes que nada, antes de arrancar la clase, cualquier pregunta que tengan en cualquier momento de la charla, la hacen, yo freno, la respondemos y seguimos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hacer una clase de masas madres básicas para tener un comienzo o una idea general de lo que necesitamos para hacer panes o panificados de masa madre. Primero, ¿alguien sabe lo que es una masa madre? ¿Alguien me puede llegar a decir con las palabras que tengan que es una masa madre? Una levadura natural. Una levadura natural, perfecto, ni más ni menos, es eso, es una levadura natural que se genera por los microorganismos que hay en el medio ambiente, ¿no? La tenemos que generar nosotros. Y es muy sencillo, lo único que necesitamos es un frasco, harina y agua, harina, la que consigan, la que tengan, la que puedan conseguir. En este caso yo tengo harina integral fina y agua, se puede conseguir harina de sarraceno, de centeno, poner un mix, blancas, 3 ceros. En general tratamos de usar harinas 4 ceros y las menos refinadas posible porque son las que menos proteínas tienen. Y ahora después vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero por lo pronto, si yo quiero hacer para hacer panes de masa madre tengo que hacer mis propias levaduras, voy a arrancar con paciencia, siempre la masa madre va a generar, adquirir paciencia, ¿sí? Primer día, día 1, no tengo masa madre, agarro un frasco, pongo harina, en mi caso harina integral, a mí me gusta hacerla con harina integral porque me gustan los aromas que aporta, mucho más anuesados, porque recuerden que la harina integral tiene pericarpio, y el pericarpio va a generar otro tipo de sabores. Y aparte va a tener más proteínas, por ejemplo, y más azúcares compuestos para que los microorganismos del medio ambiente se alimenten. Tiro agua, harina, revuelvo, hago una pastita, ¿sí? Si necesito más harina, le pongo más, si necesito un poquito más de agua, le pongo más, no hay problema, ¿sí? Lo único que hago es integrarla, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sencillo.
una vez que hago esto, le voy a... ¿Por qué puse una bandita elástica al tarro de vidrio? Porque yo necesito saber si la masa madre va actuando, va creciendo y demás. Entonces la pongo al límite que va y al otro día voy a darme cuenta si creció o no. Bien, paso número 1, lo único que hago es esto, nada más. Y listo, la dejo en la cocina, la dejo en la alacena, la dejo afuera de la heladera, yo quiero que accione. La voy a tapar con una servilleta, con un paño, con un lienzo, nunca la voy a tapar completamente con una tapa porque yo necesito que entre oxígeno, ¿sí? Porque los microorganismos necesitan agua, alimento, oxígeno para regenerarse. Una vez que tengo esto, así hasta mañana, ¿sí? ¿Estamos bien? Mañana le voy a poner una cucharada de harina, una cucharada de agua. Pasado voy a hacer lo mismo y así, perdón, a partir del tercer, cuarto día voy a empezar a notar que empieza a hacer burbujas, que empieza a crecer, que empieza a tener características aromáticas diferentes y empiezan a sentir más levaduras. Hasta acá estamos bien, con una manito así y sigo. Sí. Ok. Excelente. Una vez que tenemos la levadura, esto va a pasar una semana aproximadamente, chicos, ¿sí? Si yo la arranqué hoy, el jueves, viernes que viene va a estar lista. Eso no significa que esté en óptimas condiciones para hacer un pan. Nosotros, las levaduras o las masas madres que tenemos que hacer, se tienen que estabilizar, tanto en formación de microorganismos, en aromas, como en textura. Esto habitualmente tarda aproximadamente 15 días para que estén óptimas. Una vez, pero se puede hacer algo. Una vez que yo ya generé esto, que me va a quedar, a partir del tercer día le puedo sacar un poquito de harina y agregarle otra nueva. ¿Por qué? Y esto se lo voy a aclarar. Porque si yo tengo hasta acá de levaduras, ¿sí? Y le pongo una cucharita sola de harina a todo esto de levaduras, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha levadura para muy poca cantidad de alimento. Entonces lo que va a pasar es que no va a haber crecimiento, no va a haber formación de gases ni nada, porque enseguida se van a consumir la comida y no va a generar crecimiento. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que para mantener una masa madre o levadura casera, como dijeron por ahí, es que la relación alimento-levaduras sea dentro de todo proporcional. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Profe, consulta. Tengo ¿Cuántos días seguidos le agregamos? Sí. Repetí ahí la consulta. ¿Cuántos días le agregamos una cucharadita de harina y una de agua después del primer Todos día? los días. ¿4 días? ¿Todos los días? Todos los ¿Durante días, cuánto? cuando al otro día, por ejemplo, la hago ahora. Mañana a la misma hora le pongo una cucharadita de agua y una de harina, ¿sí? Y le revuelvo. Pasado a la misma hora, una cucharadita de harina y agua y la revuelvo. Traspasado, le saco un poquito de lo que estoy armando acá y le pongo una cucharada de agua y harina. Así hasta que genere estabilidad, que aproximadamente depende de la harina, depende del calor que haga en tu casa, depende del agua, si es dura, si es blanca, si tiene más sodio, si tiene más sal y demás, va a tardar entre 5 y 7 días. ¿Sí? Una vez que está ahí y ya está formada, yo habitualmente la tengo en un tupper como este, y la llevo a la heladera. En la heladera, la levadura va a seguir actuando, pero mucho más pausadamente y van a aparecer bacterias acidolácticas que van a generar que se coman los residuos de los microorganismos y crece y se reproduzca mucho más pareja. ¿Sí? Por eso se guarda en la heladera siempre. Una vez que yo la guardo en la heladera, no la alimento todos los días, porque no es necesario. Lo puedo dejar 3, 4 días sin alimentar, tiro una proporción de la que está hecho
y le vuelvo a agregar más harinas nuevas y aguas nuevas, revuelvo, la dejo un ratito No escucho nada, se para que traba un montón. otra vez la llevo a la heladera, ¿sí? La última parte lo voy a hacer. ¿A partir de cuándo tengo que repetir? Más o menos así, no los aburro. Chicos, La llevaste a la heladera sin alimentar. La llevaste a la heladera sin alimentar. La llevé a la heladera sin alimentar. Una vez que va a la heladera, la puedo tener 3-4 días sin alimentar, la voy viendo, la abro y veo cómo está. Muchas veces se va a hacer como una película de moho, le saco con una cucharita, la tiro a la basura, le agrego harina nueva, revuelvo, le pongo agua, ¿sí? Recuerden lo que les dije, si tengo esta cantidad de masa madre, yo no le voy a poner una cuchara de harina sola de agua, porque toda esta cantidad de levadura es como si invitara a 10 amigos a comer un asado y pongo un chorizo en la parrilla. ¿Qué pasa? Sí. No pasa nada. Acá va a pasar lo mismo. Entonces tengo que tirar una proporción y asimilar esa proporción en harina fresca y agua. Revuelvo, lo dejo 1 o 2 horitas al medio ambiente y después lo llevo a la heladera. ¿Sí? Con esto no hago la masa madre. Con esto no hago el pan. Con esto hago la masa madre y después tengo que trabajarla como cualquier tipo de levaduras. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Óptimo, Fran. Bien. Listo. Cualquier cosa, volvemos atrás, ¿sí? Bien. Ya tenemos la levadura, ya huele rico, ya la hacemos con la harina que queremos, no hay que ponerle azúcar, no hay que ponerle extracto de malta, no hay que ponerle nada, porque el chiste de esta levadura es que tenga su propio sabor y no apurarla, que crezca continuamente. Quiero hacer un pan. ¿Listo? Buenísimo. No es como venimos aprendiendo, no es como tenemos actualmente la teoría que voy al supermercado, compro levadura fresca, seca, la pongo, hago un publish o un fermento, que automáticamente va a ser porque es química, entonces es levadura viva, pero está formada para que se alimente mucho más rápido que la natural, entonces vamos a hacer un fermento rápido, vamos a poner harina, crece, amasamos y listo. Acá esto es mucho más con tiempos, con hidrataciones, con temperaturas más naturales, porque justamente en otros sabores que otra amiga hace cómo la vamos a hacer. Hoy voy a hacer una masa recontra sencilla, solamente harina, masa madre, sal y agua, nada más, porque la idea es que arranquemos de cero y después le podemos agregar un montón de cosas. Lo que tenemos que hacer primero es lo que se llama porcentaje 1-1-1. Una porción de masa madre, una porción de harina, una porción de agua, en mismas cantidades. 50 de masa madre, 50 de harina, 50 de azúcar. 300 de masa madre, 300 de agua y así, etcétera, etcétera. ¿Sí? Revuelvo, unifico todo y lo dejo levar aproximadamente 4 horas. O sea que, si yo quiero hacer un pan hoy, voy a tener que hacer esto. Podría ser a la mañana, pero no, vamos a hacerlo más simple. A la noche anterior revuelvo, lo dejo 1 hora para que empiece a crecer y lo llevo a la heladera. Al otro día, lo primero que hago cuando levanto, fermento y lo dejo que fermente libremente. No lo pongo cerca del fuego, en todo caso en algún lugar más cálido, pero no me vuelvo loco porque quiero que ya crezca. ¿Por qué necesita tiempo? ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Va a tener los globitos de gas que tiene y va a crecer. Por eso siempre lo ideal es ponerle una gomita. ¿Vale? Fíjense que acá ya se ven las burbujas y si yo lo muevo, se ven cómo las burbujas se rompen y demás. No es lo ideal lo que estoy haciendo, pero no importa porque quiero que lo vean. Una vez que yo tengo 1-1-1, también se puede hacer 1-2-2, que es 1 de levadura, 2 de harina, 2 de agua, pero va a tardar el doble en crecer porque tiene más cantidad de azúcar que comer. Una vez que ya tengo esto,
voy a disolverlo en agua. Yo voy a hacer 1,80 kg de mezcla de harina, 810 de agua, 300 de masa madre o fermento de masa madre y 30 de sal. ¿Por qué digo 1080 y 810? Ustedes podrán ver, qué rebuscado, ¿por qué no 1 kilo, 800 y demás? Porque yo en realidad, cuando trabajamos con masa madre, con panes de masa común también, se trabaja con lo que se llama proporción o porcentaje panadero, ¿sí? ¿Qué es el porcentaje panadero? El porcentaje panadero es tan sencillo como seguir una regla para que, en base a una receta que nosotros llegamos por una cuestión de gusto, nos gusta la hidratación, quiero que para hacer un pan de 700 gramos o de 600 gramos necesito 360 de harina, tanto de agua, tanto de levadura. Una vez que yo tengo esa receta que yo quiero, la llevo siempre a sus porcentajes, y si quiero hacer un pan o 100, van a quedar siempre igual, porque voy a trabajar porcentajes panaderos. ¿Qué significa eso? Que la harina, lo voy a repetir a ver si sea necesario, la harina va a ser el 100%, ¿sí? No importa la cantidad. Acá hay 1080, porque mi receta es en base a 160, entonces es una cantidad específica para que hace una cantidad de panes. 1080. Eso es el 100%. La voy a hidratar al 75%. Fíjense que habitualmente nosotros los panes comunes lo hidratamos al 50%, 55%, 60% como máximo. Eso significa que por kilo de harina voy a usar entre medio litro y 600 cúbicos. Acá el 75%, o sea que por kilo voy a usar 750 centímetros de agua, mucho más cantidad, pero como uso otro tipo de harina que tiene muchas más proteínas y que son de mejor calidad, van a resistir mucho mejor la hidratación, ¿sí? Y aparte yo necesito que la harina se sobrehidrate de manera tal que con el tiempo quede perfecto. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora voy con el porcentaje, ¿sí? Sí, todo bien. Bien, perfecto. Porcentaje panadero, 75%. Yo sé que 1080 es el 100, entonces agarro la calculadora del celular y pongo 1080 por 75%. Y me va a salir una cantidad justa, exacta, que va a ser 810 en este caso, y voy a tener que ponerle, eso significa que voy a tener que ponerle 810 gramos de agua. ¿Por qué gramos? Porque la jarra medidora esta que tengo, que dice arroz, azúcar, fécula, agua, no tenemos con exactitud la cantidad de centímetros cúbicos que necesito para que el pan me quede siempre igual. Entonces se pesa, se pesa. Sepan que el agua tiene densidad 1, entonces 800 gramos van a ser 800 centímetros cúbicos, 810, así que la peso, me aseguro, no va a haber nada más perfecto que el peso y no voy a tener ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto, bien. Ya tengo el fermento, tengo el agua y tengo la harina. A diferencia de cualquier tipo de otros masas, habitualmente tiro la harina primero y después el fermento y después el agua. Acá va a ser diferente. Primero voy a tirar la levadura, ¿sí? Con una cucharita, ¿no? Para sacarla toda, ya está todo pesado este chico, por eso no lo peso ahora. No vamos a esperar 4 horas para que haga todo, ¿sí? Ya tengo algunas cosas adelantadas. Y le vamos a tirar el agua. Para saber si la levadura está óptima para trabajar, tiene que flotar, ¿sí? ¿Cómo sé si flota? Bien, una, que levante cuando tiro todo el agua, o en el agua agarro una cucharadita y se la tiro el agua. Si se hunde de golpe, es que todavía le falta levar, y por eso se hunde, porque está muy pesada. En el caso de acá, si yo levanto, esta parte de abajo no está tocando el agua, por eso se mueve, y significa que está perfectamente, o casi, perfecto, levado. Una vez que tenemos esto, lo vamos a hacer
Con las manitos la vamos a disolver en el agua para que toda la levadura se junte con el agua en perfecta armonía o lo más posible que haya, ¿sí? No pasa nada ahí. Cuando tenemos ahí, como si fuera un pre-pulish, le vamos a agregar la harina. No es necesario, acá le podemos agregar azúcar, le podemos agregar maltosa, le podemos agregar miel, extracto de malta, cosa, no es necesario. Eso va a generar otros sabores y demás. El día de mañana, cuando ya estemos mucho con esto, agregamos manteca, aceites, otros tipos de harinas y demás. Bien. Esta harina tiene entre las 1080 un 65% de harinas integrales y el 35 de harina 3 ceros. Si podemos conseguir una harina 3 ceros de alta cantidad de proteínas o gran cantidad de W significa que va a tener la fuerza que tiene la harina, mejor. En la COPE no voy a conseguir buenas harinas. Sí, en una dietética, sí, en otros lugares. ¿Por qué digo esto? Porque si yo compro, no es para matar, la harina favorita o harina de baja cantidad de proteínas, cuando yo le hidrato al 75%, no van a tener fuerza, van a explotar. Se va a sobrepasar de hidratación y va a generar que no queden muchos panes. Ahora bien, tiramos toda la harina, que ya está disuelta, y en este caso le puse sal, ya la harina, que no tendría que ser así, o podría ser así, pero no es necesario, para avanzar un proceso. Bien, cornet, para no mancharme las manos y que no se desperdicie nada. No voy a amasar. O sea, sí voy a amasar, pero no en el método tradicional que estamos habituados. Lo único que voy a hacer al principio es integrar, ¿sí? Nada más. Nosotros vamos a generar gluten por un proceso que se llama autólisis, que ahora lo voy a explicar bien mientras que se esté haciendo. Yo no necesito amasar en este proceso. Lo que necesito es solamente que la harina se hidrate lo más pareja posible, que toda la harina tenga contacto con el agua y que quede una masa que parezca que le falta amasado, claro, para que se vaya amasando solo. ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien. Bien. Cuando está así, que parece que le falta agua, que lejos de faltarle agua, vamos a usar un poquito las manos. Acá nos podemos mojar las manos, ¿sí? ¿Qué va a servir que nos mojemos las manos? Que no se me pegue la harina. ¿Ven? Sí, poquito. No estaría haciendo el enchastre que hacemos habitualmente. ¿Por qué? Porque ya la humedad está aquí, entonces no se me va a quedar en las manos. Bien. Fíjense que no estoy haciendo ni fuerza, estoy amasando con gran... No estoy amasando el método tradicional que sería meter adentro y hacer fuerza, meter adentro y hacer fuerza, porque yo no quiero forzar el gluten, yo quiero que primero se hidrate la harina y en base a eso el gluten se empieza a formar solo. ¿Me salió? ¿No? Bien. Vamos a dar una vueltita más. Bien, ¿se ve? Que está como rugosa, como cortada. Que si Sí, yo se ve. la agarro así, se rompe toda. Que si yo quiero... No se escucha, se está trabando. Te escucho entrecortado. No pasa nada, porque no está formando gluten todavía, porque recién solamente... ¿Ahora? No. ¿De dónde arranco más o menos? Bien, el gluten no está formado todavía, ¿ven? Porque yo no amasé. Solamente lo que hice fue hidratar la harina para que se haga el proceso de autólisis. ¿Cuál es el proceso de autólisis? ¿Qué es la autólisis? ¿Alguien sabe? ¿Alguien escuchó? Si a alguien le gusta la seguramente han escuchado autólisis por todos lados. Bien, la autólisis
como dice su nombre, es el rompimiento de las enzimas del grano, de la harina, en realidad del almidón de la harina, para que las levaduras puedan alimentarse de ellas. Entonces, y ahí se va a generar solamente el gluten. Y vos decís, imposible, no puede ser. Sí, pasa mágicamente. Fíjense, yo quiero mostrarles esto. Van a pasar 20 minutos y van a ver cómo cambia la masa, ¿sí? ¿Miren esto? Bien, la dejamos ahí, con agua. Y nada más. Y por la magia de la televisión, tenemos una ya. Esta está guardada desde ayer. Fíjense. Bien, fíjense cómo se puede estirar, que no se rompe, se estira, se estira, se estira, no se rompe, se estira y no se rompe. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bien. Esto ya tiene pliegues y demás. Vamos a hacer lo siguiente. Supuestamente vamos a hacer que esa masa estuvo reposando 40 minutos sola, no la toqué más. La tapé solamente con una bolsa, con un nylon, no la presioné, no generé presión, nada. La dejé ahí que se hidrate. Cuando vuelva a los 40 minutos no va a estar así, la van a desmontar. Pero va a tener ya el gluten formado. Y lo que vamos a tener que generar no es más un amasado, sino pliegues entre sí para darle fuerza al gluten. El gluten tiene que tener fuerza igual. Lo que vamos a hacer es levantarla y meterla para adentro. ¿Sí? Levantarla y meterla para adentro. 2 o 3 veces. Nada más. Una vez que está así, la guardamos, la tapamos, la dejamos reposar media horita, volvemos y hacemos lo mismo. Así, 4 veces, en 2 horas más o menos, y demás. Una vez que estamos esas 4 veces armados, ya podemos bollar para dejar descansar y formar nuestros panes de masa madre. Ya llega su proceso. Después vuelvo para atrás, para que veamos cómo quedó la masa al principio que hice. Bien, bollé. Fíjense que todavía no tiene fuerza, o sí, pero no es la que estamos acostumbrados, y tiene un brillo como que está sobrecargada de líquido. Podría ser, pero lo que vamos a hacer nosotros ahora, este es un bollo que ya va a estar formado. Esto ya hice vueltas y vueltas y vueltas. Acá lamentablemente para ver esto voy a tener que ir y volver de un lado para otro para hablar de los diferentes momentos, reposos y pliegues que necesitamos. Esto ya sería casi 3/4 partes del pan ya terminado, ¿sí? Tengo un bollo de 250 y un bollo de 650. Voy a hacer una baguette o un baguetín clásico y un pan con forma que estamos acostumbrados al pan de masa. Para el pan de masa madre clásico, miren, no compré manetones ni mucho menos. Una panera de mimbre, el tamaño que nosotros querramos, lo que tenemos que saber es que depende del tamaño, es el pan que va a entrar, y un repasador limpio, blanco, para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque yo necesito esto, tirarle harina, y después tirarle pan para que crezca, porque como no tiene un amasado, y la harina es mucho más relajada, tiene que crecer al revés de como estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados que esto crezca para arriba, que esto crezca para arriba, que yo lo saco así y lo cocino. En cambio, en el pan de masa madre es al revés en este caso. Yo le tengo que dar forma, lo pongo del lado de abajo, y del lado de abajo, cuando lo cocine, va a ser el lado de arriba. Ahora lo van a ver. ¿Sí? Bien. Siempre un poquito de harina, igual acá vamos a tirar. Miren lo que es esto, miren cómo se cae solo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Para darle forma, lo único que tengo que hacer es meter el pan en su misma masa para hacer pliegues y generarle
aire en el medio para que tenga oxígeno a las levaduras para poder seguir alimentándose. ¿Sí? Hay diferentes tipos de dobleces. Lo que hace esto es darle fuerza al gluten para cuando lo cierro, pero fíjense que listo, ya está. Cierro acá el cierre para que no haya problemas. Y lo guardo ahí. Fíjense que ya se mantuvo, ya está firme y demás. Obviamente se va a acomodar un poquito en los costados y se va a ir para arriba. ¿Qué tengo que hacer con esto ahora? Lo tengo que dejar levar casi hasta 3/4 del levado que tendría que tener. Porque recuerden lo que les dije, cuando después lo voy a llevar, esto se cocina mañana, chicos. Por eso les dije que para el pan de masa madre, paciencia. O sea, arranco un pan a las 10 de la noche un día y lo cocino no al otro día, sino al otro, ¿sí? Pero bueno, la forma natural es así. Yo lo puedo apurar, lo puedo meter a levar, le puedo dar calor y demás, pero no va a quedar con los sabores clásicos ácidos que tiene, porque justamente los sabores anuesados, ácidos y demás que tiene el pan de masa madre es el tiempo que tiene la masa, las levaduras y el agua conectándose. ¿Por qué tiene gusto ácido el pan? Porque yo lo voy a llevar a la heladera y como les dije, la levadura deja de comer o come mucho más lentamente y aparecen las bacterias acidolácticas que empiezan a comer otro tipo de azúcares que no consumen las levaduras y su desperdicio o los que dejan a cambio de comer azúcares es un sabor ácido. ¿Sí? No sé si quedó muy claro, pero es simplemente eso. Y con el bollito pequeñito, lo que voy a hacer es mucho más sencillo, ¿sí? Es meter la masa en sí misma. Esto también es para lo mismo, para darle aire. Y cuando lo tengo así, lo único que tengo que hacer es desde el medio para afuera ir apretando y moviendo para que genere la forma de la baguette clásica y querida, ¿sí? Miren qué sencillo. Esto es clásico, los coquitos tienen que estar. La única diferencia que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. ¿Vieron qué rápido, qué sencillo que fue? No hice mucha presión, no generé mucho movimiento ni demás. Lo que vamos a tener después es un paño común y corriente, una placa que todos tenemos. Esto es un repasador, si no tienen blanco, floreado, con nailones, el que tengan en la casa. Lo ponen ahí. Ahí siempre con un poquito de harina abajo para que no se moje el paño y se pegue. Y le hago un doblez. Tan sencillo. ¿Por qué? Porque esto lo va a retener y no se va a ir para abajo. Y acá le puedo poner otra, tranquilamente. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Preguntas? Aprovechen, aprovechen. Profe, ¿Cuánto llevarás? no escuché cuánto le dejó Leudar después de armar el bollo. Ay, no, también se me cortó. ¿Otra vez puede ser? Sí. ¿Cuánto le dejó de leudar el bollito? Y, o sea, ¿cuánto tendría que dejarse leudar para después meter al horno? ¿Para el bollo o qué? O sea, ¿cuánto? Bien. Sí, el bollo. ¿Cuánto Para hay que llegar dejarlo al leudar bollo, para llevar al horno? vamos a llegar a dos procesos. Primero, acá se está haciendo la masa en general, ¿no? Siempre la voy a trabajar lo que llaman bloque, que es todo la harina. La voy a trabajar aproximadamente 2 horas. Cuando la tengo ahí bollada, la voy a dejar 1 horita más, solamente bollada. Y después la voy a darle forma como le di recién y llevarlo a reposo también, 1 horita, 1 horita y media más, y después a la heladera. ¿Sí? O, como hice yo recién, puedo dejar fermentar lo que se llama fermentación en bloque, que es, termino de darle fuerza a toda esta masa, y toda esta masa la pongo en un bowl, como está esta, y la dejo fermentar 24 horas.
2 o 3 horas afuera de la heladera y el resto hasta el otro día en la heladera. ¿Eso qué le va a dar? Hidratación, suavidad, esponjosidad, sabores y demás. Una vez que la saco, la dejo templar, la bollo individualmente y la dejo levar otro tiempo más. ¿Sí? Esto que, si yo quisiera hacer 2 pancitos para mi casa, Se está cortando. 4 horas, 2 bollitos separados. Cuando yo como, esperen que se cortó la uña. ¿Listo, sigo? Bien, si yo quisiera hacer en mi casa 2 pancitos, yo hago esta masa, la bollo, le doy forma y la llevo a elevar en la heladera individualmente. Ahora, cuando yo quiero trabajar en la panadería y necesito hacer 20 kilos de masa, No se está escuchando. Se fue el audio. Se fue el audio. Sí, lo mutearon. ¿Te imaginas? Estaba Ahí va de remotivo. nuevo. ¿desde A dónde? ver, ¿Desde Javi, cuándo? metele ¿Desde onda. cuándo arranco? Los 2 bollitos. Minuto 1. Bueno, si yo quisiera hacer 2 bollitos en casa, le hago los 4 o 5 pliegues que necesito hacer, a lo último la separo, la bollo individualmente, le doy la forma y lo llevo a la heladera a que eleve hasta el otro. En el caso de una panadería o una fábrica de panes o lo que sea, yo tengo que hacer 20 kilos de masa madre, habitualmente lo que se hace es, se deja fermentar en bloque, ¿no? Que es, dejo toda la masa fermentándose sola y al otro día cuando la saco, la corto, la peso, la porciono, la bollo, la dejo elevar bollada, le doy la forma y termino hacer todo el proceso. Depende. Esto es, una vez que entramos a este mundo de los Se escucha cortado. madre, yo me forma de amasar y demás. ¿Estoy yendo rápido? ¿Se escuchó lo último, chicos? Cortado. No se escuchó casi nada así cortado. Entrecortado. Una vez que entramos a este mundo. Una vez que entramos a este mundo de masa madre, no tiene fin. Y hay 1000 caminos diferentes, y hay pollados en bloque, hidrataciones, elevados, todo, cada camino que vayamos tomando va a tener otros caminos diferentes, entonces meterse, investigar, estudiar, fijarse, probar, que salgan panes feos, que salgan panes horribles, no frustrarse con eso. El tema de la cocción es importante, lo vamos a hablar. No es lo mismo hacerlo en un horno de casa, en un horno panadero, en un horno convector, porque necesitamos jugar también con las humedades de los hornos, las temperaturas y demás. ¿Sí? Así que paciencia con todo, sobre todo con el final. ¿Sí? Al principio sale feo, es horrible. ¿Estamos bien hasta ahí? Una consulta. Sí. Bien. ¿Qué es mejor para hacer masa madre para lo que es cocción? Para lo que es cocción. ¿Qué es mejor para cocción? ¿El horno pisero o el horno convector? ¿O no cambia la cocción para la masa? ¿Qué es mejor? ¿El horno pisero o el horno convector? Para la cocción. El horno pisero es mejor si podemos regular la temperatura. El horno convector es mejor porque puedo controlar la temperatura, pero tengo que tener cuidado en la humedad que tiene. De Claro, las dos porque maneras vamos a tener que controlar la humedad. ¿Cómo se controla la humedad? Poniendo agua adentro del horno, cualquiera sea, y usando un pulverizador o otro elemento, acá a mano, otro elemento para agregarle agua a los panes, porque si no se secan, si no se greñan. Greñar es cuando se abre el pan, como estamos acostumbrados a verlo, y genera esa panza que es tan sencillo como la humedad queriendo salir de los vapores del pan. ¿Sí? Entonces, si yo pongo en un horno muy seco,
se me va a sellar la parte de afuera del pan y cuando quiera crecer me va a quedar tosco, porque no va a tener forma para abrirse y levantarse. Entonces tenemos que manejar las temperaturas que oscilan entre 220 y 240 para estos tipos de panes y la humedad. La humedad ya lo dije, siempre es una placa con agua abajo para que vaya regando vapores y cuando ponemos los panes con un pulverizador, pulverizamos los panes, los tiramos y después le tiramos y rociamos con el pulverizador a las paredes del horno para que larguen vapor. Si en el caso tengo un horno con vector eléctrico, que se le puede enchufar una manguera con agua y eso es un vaporizador que aprieta un botón, sale agua, es la gloria y es lo que tendría que pasar, pero muchas veces no pasa. En nuestra casa, en mi casa, donde sea, una plaquita como esta, llena de agua, caliente en lo posible, desde que prendo el horno, para que vaya tomando temperatura y vaya largando vapor. Ese vapor va a generar que el horno sea más húmedo y no seque los cortes que le vamos a hacer al pan. ¿Sí? Y aparte mojar. Sin miedo, mojarlo. ¿Ok? Sí, sí, perfecto. 15 minutitos de autólisis. Y yo si ya agarro, ya no se separa tanto como antes, ¿ven? Obviamente se va a cortar todavía, pero ya no se separa tanto como antes. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y después le vamos a hacer un doble. ¿Alguna duda de lo que hablamos hasta ahora? Ninguna. Perfecto. Bien, esta es la masa madre que le ven bloque. Ven que a diferencia de cualquier otro tipo de masas tradicionales, es mucho más dócil, parece que no tiene fuerza y demás. ¿Sí? Con esto tranquilamente puedo cerrarlo ahí. Esto tiene mucho igual, no lo voy a hacer, va a ser muy tosco. El bollado, fíjense, eso es aire. Está bárbaro que pase eso, significa que el gluten está súper armado, que las redes de gluten están divinas, entonces el aire no se rompe, no quiebra la masa, ¿sí? Listo, ya está. Esto lo dejo elevar ahí solo. ¿Ok? Después lo corto, después hago todo lo que tengo que hacer. Bien. Formado ya hablamos, pliegue ya hablamos, porcentaje panadero ya hablamos. Vamos con la otra de pan. Ya tenemos aquí. Lo que vamos a hacer, vamos con las manos otra vez. Y lo que voy a hacer es empezar a hacer los pliegues. Yo quiero que vean la diferencia de esta masa que está toda como cortada. Así esto es una porquería, no pasa nada, no va a pasar nada. Bien, cuando yo lo voy a empezar a mover, va a empezar a cambiar. ¿Sí? Ya no va a tener tanta forma despareja, ya va a empezar a ser más una masa homogénea. ¿Sí? Lo voy moviendo, lo levanto. Obviamente al principio no tengan miedo, si parece que está cortada, no pasa nada. ¿Sí? La dejan descansar un poquito más. Siempre apretadita. Apretadita significa que yo la levanto por el medio, la cierro y la meto en su misma masa. Sin hacer fuerza. No es necesario fuerza. Si tengo amasadora, le doy una vuelta a la amasadora. Pero muy poquito. No es necesario. Bien. Cortes. ¿Qué se usa para cortar habitualmente un pan cualquiera, tanto de masa madre como de levaduras comunes? Una gilet. ¿Por qué una gilet? Porque es lo más fino, limpio y con filo que tenga.
porque va a ser mucho más. Yo necesito cuando corte un pan que no arrastre, esto en pan de masa madre, en pan comunes y demás, que no arrastre la masa. Entonces yo necesito algo que sea fino con filo. Si yo tengo un pan o un cuchillo de serrucho, no me va a servir. Porque yo de serrucho, cuando tiro acá, mostrarme ahí, me llevo, ¿ven cómo se lleva? ¿Ven esos pliegues? ¿Ven cómo se corrió todo el pan? Y bueno, fíjense con la Gillette. ¿Ven la diferencia de este con este? Como este ya Sí, se se abrió ve. porque llegó hasta el fondo, ¿sí? Y en cambio este no, lo tengo que cortar otra vez. Eso va a hacer que el pan me genere diferentes tipos de formas y demás. Esto lo estoy mostrando porque no pasa nada para que se vea. Lo mismo con este. Habitualmente, cuando lo damos vuelta, ¿sí? Que es como se va a cortar, lo que se hace es un corte con seguridad. ¿Sí? Con seguridad, ¿qué significa? Que no voy a ir, ay no sé, ay no sé, ay no sé. Es corto ahí y voy. Corto, 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 corto. ¿Sí? Miren cómo ya se abre enseguida. ¿Por qué necesito que el corte sea así? Porque yo necesito que se abra el pan. Necesito que esto haga y crezca. Eso se llama greña. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto si quieren lo saco, si quieren me saco la harina, si no, no. Bien, ok, no pasa nada. Estos no puedo usar harina de arroz, puedo usar polenta, puedo usar harina de maíz blanco, puedo usar otros tipos de semolín y demás para que no se pegue tanto. ¿Cómo estamos hasta aquí? Optimus. Bien. Esto lo vamos a llevar al horno. Les dije, 220, 240. Si puede ser 240 mejor. Cuando yo abro el horno, meto los panes, le tiro agua y demás, ¿qué pasa con el horno? Baja la temperatura. Por eso muchas veces yo necesito el horno un poquito más alto de lo que lo necesito, porque cuando lo abro, pierdo calor, le tiro el agua, pierdo calor, lo cierro hasta que recupere, va a tardar un rato. Entonces yo necesito a 230, lo voy a poner a 250, para que esos 20 grados que baja no se noten, ¿sí? Y después, obviamente, cuando cierro, está a 250 todavía y va a querer subir la temperatura, lo bajo a 235 para que solamente me la mantenga. ¿Está claro eso? Si yo la pongo a 220, que justo lo necesito, y abro el horno, tiro los panes, que el pan ya tiene esta temperatura, tiro agua, lo dejo abierto y demás, me baja a 200, 180, muy rápido baja, y hasta que tome otra vez la fuerza y demás, ya el pan se empieza a cocinar y estamos aquí. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Bien, buenísimo, excelente. Bien, seguimos. Esto cada 20 minutos volvemos y agarramos. ¿Sí? Cada vez que hagamos un pliegue, el pan va a estar más flexible, más dócil. Se va a notar que el gluten se está formando, ¿sí? Si está muy pegajosa la masa, nunca se genera que no se me pegan las manos, o sea, siempre se me sigue pegando las manos, es porque usé otras harinas que no soportan la hidratación, o el combo de harinas que hice me va a generar que la hidratación no se la va. ¿Qué significa esto? Si yo le pongo una harina berreta, acá la cope, berreta no digo que sea mala, sino que no sirve para este tipo, digo berreta para que quede bien claro, no sirve para este tipo de panes, lo que va a pasar es eso, voy a querer hidratar. Inténtenlo, porque es la única manera de verlo. Voy a hidratar un pan al 5% cuando tires el 5% de hidratación. ¿Sigo? Sí. ¿Por dónde?
El estilo de la hidratación puede ser. Digo que a medida que vamos haciendo los pliegues, nos vamos a ir dando cuenta si la masa está bien hidratada de más, porque si nunca, a medida que se va formando el gluten y hidratando la harina, la masa me va quedando como esta. Está brillosa, pero fíjense que no se me pega absolutamente nada. Y ese es el fin que tengo que llegar. Le puedo tirar harina arriba y demás. Si no sucede eso es porque pueden ser dos cosas. Me pasé de hidratación con respecto a la receta que había hecho, o las harinas que compré no estaban aptas para hidratarlas con tanto porcentaje como yo pensaba, ¿sí? Lo que va a generar esto es que el gluten no se genere de la manera que yo quiero, que sean panes que se caigan para abajo, que se hagan tipo pizza, que yo lo dejo de esta manera, y cuando vuelvo está caído la mitad de altura y está todo relajado. Eso va a significar que está sobrepasado, que no tuve los pliegues, no funcionaron, que la harina no tiene la fuerza que tiene que tener. Entonces tenemos que tratar de jugar y aprender qué tipo de harina nos conviene mejor a nosotros, con qué harina me fue más fácil y demás. Así que prueba de error, prueba de error, prueba de error. ¿Ok? Bien. Esto lo vamos a seguir plegando para que vayamos viendo cómo va a quedar. Esto lo vamos a llevar a cocinar para que cocinamos. Tendría que dejarlo un poquito más de tiempo hidratándose, pero bueno, no pasa. Lo mejor para cocinarlo es ponerlos en palitas de madera y llevarlos al horno. Porque como todo panadero, tiene que estar... Eso se llama... ¿Sí? Ahí, que se mueva. Yo ahora voy al horno y lo voy a alargar. Y lo mismo es, ¿sí? Bien. El horno ya tiene agua, el horno ya está a su temperatura. Lo único que voy a hacer es ponerlo así, que largue, y rociarlo con agua. ¿Sí? Un minuto me van a aguantar. No lo van a ver porque va a tardar 40 minutos, pero van a ver. Bien. Lo tengo que hacer por un poquito de silencio. Ahí tendríamos más o menos una cantidad de panes listas. Estos son las baguettes. Tienen este color, obviamente, porque son de harina integral y se tienen que cocinar. Fíjense este pan, lo que pasó acá. ¿Sí? Esto es lo que pasa con los panes de masa madre muchas veces. La levadura o los alvéolos crecen desparejo completamente porque no hay un amasado constante y solamente pliegues, y los alvéolos lo que generan, lo que hace a propósito, es que queda desparejo. Estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Entonces cuando yo lo corte, no es un pan, no tiene que ser un pan perfecto. ¿Sí? Se van a ver cortes totalmente. Fíjense, con esto está un poquito. ¿Ven ahí? Eso está bien, no pasa nada, tiene que ser así. Y esto habitualmente se corta, nunca se corta así, porque este copito se rompería. Empieza desde ahí. ¿Sí? En rodajas, yo ahora digo para hacer un sándwich de mortadela, pechuga, por ejemplo, y algún queso brie, rúcula, ¿sí? Bien.
Ahí está, desparejo, ¿ven? Alveolo grande, chico, grande, chico, grande, chico, grande, chico. Este tiene más cantidad de harina integral que el resto, ¿ok? ¿Qué puedo hacer con estos panes? El pan que yo quiera, de la forma que yo quiera, con las harinas que yo quiera. Al principio arranqué con uno básico para que quede el concepto hecho y listo para terminar. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo se tiene que cocinar? O sea, cuando lo pones al horno. Tiempo de cocción depende de la pieza y depende del horno. Habitualmente un horno, esta pieza, por ejemplo, que son 500 gramos, 35 minutos a 230 grados en un horno convector. Vas a tener que ver qué horno tenés vos, vas a tener que crece habitualmente, te empieza a greñar, y cuando greñe en su máximo va a ser que casi está. Y después lo tengo que levantar y tiene que ser liviano. ¿Qué significa liviano? Que no le tengo que sentir el peso. Va a perder aproximadamente entre un 15 y un 20%, si está pesadito. Entre un 15 y un 20 de pérdida. O sea que si yo hice un pan de 650 gramos, va a perder entre 70 y 100 gramos de su peso original, porque está todo agua, que después al cocinarse se evapora y se va desapareciendo, que hace que leve en su totalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Y si es en un horno de casa, tiene que ser más tiempo? ¿Horno de casa? Sí. Hay tantos hornos de tantos tamaños, de tantas formas. El horno El de una cocina quema todo, común. por ejemplo. Tiene muchas cosas. En ollas de hierro de fundición se hacen algunos panes que se pone la olla adentro del horno y en vez de poner el pan arriba de una placa, lo meto dentro de la olla, la tapo y se cocina ahí dentro. Hay gente que compra bases para hacer pizzas a la piedra, que también sirven, porque eso levanta mucha temperatura y también temperaturas altas, y pongo el pan directamente sobre la base de la piedra. Y las de cerámica también, exactamente. Cazuelas u ollas de cerámica o de barro, ¿sí? Que levanten mucha temperatura y que mantengan esa temperatura. Siempre, en el caso de ollas, la olla primero al horno, se calienta bien, toma temperatura, porque esto tiene que estar todo caliente. No puedo poner el pan en una olla de hierro a fundición fría y que se empiece a calentar. No, va a estar un rato largo en el horno, se va a calentar, va a estar a temperaturas altas. Voy a sacar la olla, obviamente con repasadores y obviamente con algo para no quemarme. Pongo el pan para cocinar, lo tapo, lo llevo al horno y se termina de cocinar ahí. Los últimos 10 minutos, 15 minutos, destapada para que termine de generar el color y su duración. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta, Esto sigue acá trabajando. Mientras tanto, sigue trabajando. ¿Ven cómo cada vez se estira un poquito más? Cada vez se sigue cortando, está bien. No lleva ni media hora esta masa trabajando, así que está bien. Pero fíjense al principio cómo trabaja ahora. Pregunten, chicos, No se corte. Lo importante es que no se corte, lo importante es no amasar. Lo importante es no amasar, me refiero a el amasado que estamos acostumbrados de ping, ping, de hacer fuerza y fuerza y fuerza y generar que el gluten, exigirlo y demás. En estos panes no hay que exigir el gluten. El gluten se tiene que formar solo y las redes de gluten se tienen que formar solas. ¿Preguntas? ¿Cuánto era el porcentaje del fermento? Porcentaje de fermento, yo en este caso hice 28%, si puede ser un poquito menos, se puede poner el 20%, pero es más que levadura común. La levadura común, por lo general, por kilo ponemos 50 gramos, acá se pone por kilo entre 200 y 300 gramos. Porque en realidad el fermento es solamente levadura, las otras levaduras son solamente levaduras. Acá tenés harina, agua y demás.
para un pan de 360 gramos de harina, que eso termina siendo un pan de 720 gramos más o menos, porque entre el fermento y el agua y demás, duplico la cantidad. Ustedes siempre piensen lo siguiente: si yo quiero hacer un pan de 700 gramos y lo quiero hidratar al 80%, más la levadura que tiene un 20%, está hidratada al 100%. Entonces, si quiero un pan de 700, 350 de harina y el otro resto, haciendo el porcentaje como les dije yo, van a llegar a una masa final de 700 gramos. Y así hagan la cuenta con lo que sea. Si les cuesta hacer la cuenta, hay una aplicación de Intel. Ustedes le ponen el porcentaje que quieran usar, le ponen la cantidad de harina y les hace la cuenta sola. Pero es una jugada, chicos. El porcentaje, como les dije yo, es poner, en este caso, 1080 por 75%. Ni siquiera reglate siempre nadie, te lo saca solo. O sea, pero bueno, está bueno para hacerse la idea al principio de tener aplicaciones que den una mano y ayuden. Pregunten, porque la idea es que sea un feedback. Esto ya estaría, ya no habría mucho más para arrancar. Después, como les dije hoy, se le puede poner aceite, se le puede poner manteca, se le pueden poner diferentes tipos de masa, remolacha, hacer masa de colores. La levadura se puede hacer una autólisis de solamente harina y agua al principio para que generen. La autólisis hace que el almidón se rompa en azúcares, entonces se va a generar una masa más esponjosa y cuando tiro el fermento va a tener más posibilidades de comer más rápido y mejor. Se puede poner el fermento, el agua y la harina y después que se hizo la autólisis agregarle sal con un poquito de agua con las manos y terminar de incorporar. Tantas formas, tantos estilos y demás que es largo el asunto. Por eso digo que pregunten y que investiguen y que a partir de acá prueben, hagan y vengan con preguntas. No quede, bueno, Sí. ya tuvimos esta charla, listo, no se habla nunca más. Yo tengo una pregunta, o sea, estos videos que están grabados, llamada, ¿la suben en la plataforma en caso de que yo quisiera hacer este pan? Tipo, por ahí si me surge idea, o sea, alguna duda y lo puedo Los ver videos después. se van a ir compartiendo, los links para que puedan ver, pero desde los grupos de cada filial, no en la plataforma. Ok. Gracias. Sí, más que nada es para ver si lo puedo hacer y nada, recordar algunas Dale, cosas. dale. ¿Qué pasó? No, a ver dónde quedaba el video. Sí, sí, queda la- Bien. Bueno, chicos, me gustaría que si tienen más preguntas, que la hagan tranquilamente, lo que quieran, lo que sea. Así podemos, entre todos, avanzar. Recuerden, esto es, comiencen, háganlo, no importa si es el horno de su casa. Si no tienen este bowl, solo me compré un tupper en mi casa, lo hago con un tupper. No tienen que tener todos los utensilios, no es necesario solamente, por eso yo traje esto, no necesito lo que me muestran en la televisión, los originales son de caña, de bambú, otros son de plástico. Esto me salió 400 pesos. Si no tengo esto, no tengo 400 pesos, lo hago acá, ¿sí? Si no tengo ni esto, ni los 400 pesos, arranco a hacer este tipo de panes. No hay excusa, ¿sí? Agua, harina, sal, el fermento lo tengo en mi casa, lo voy haciendo, un tupper, o sea, lo que más voy a gastar es en harinas. Y no gasten en harinas al principio antes que en utensilios porque es importante la diferencia cuando trabajo harinas de buena calidad a no. ¿Sí? ¿Y qué harina? En todo. ¿El nombre de alguna harina para que yo pueda comprarla en la dietética? O sea, ¿Alguna no sé harina si en me puedes decir particular con que pueda ir a comprar? No sé quién está vendiendo de la COPE, si voy a decir de la COPE, Chacabuco, es un negocito que hay, y Campodónico. Te voy a ir por ahí, por si vamos al supermercado. Si voy a una dietética, tendría que ver harinas orgánicas, hay una que se llama Mayal, puedo comprar por internet, hay una que se llama, la que uso yo, Moromar, bueno, esa es, se vende.
el doble de proteína que cualquier acá en góndola y voy a comprar cosas de 25 kilos. Genial, perfecto. No se escucha bien, estoy haciendo perdón, estaba trayéndome a la información. Moromar es premium, super premium, hay que comprarla por internet y en bolsa de 25 kilos. Pero es otra calidad totalmente diferente. Inclusive muchas veces me dicen, bueno, por 25 kilos, ¿cuánto me sale? Bueno, sale, sí, entre el envío y todo, una bolsa de 25 kilos me sale más o menos 3.000, 3.200 pesos. ¿Cuánto me dura? Y depende de cuánto me haga. ¿Tengo que usar el 100% de harina Moromar? No, lo que tiene esas harinas es que yo le puedo agregar un porcentaje para subirle la cantidad de proteínas y el trabajo sea mucho más sencillo y simple y me dura mucho más. La puedo comprar de a 4, a 5, a 6 personas que me llega y divido 5 kilos cada uno. Hay formas y demás. La Mayal, hay dietéticas que venden acá Mayal, pero Mayal es toda integral. Entonces, si yo quiero hacer pan en blanco, bueno, Mayal por ahí no puedo conseguir. Hay una muy buena, no me acuerdo el nombre ahora, que es de Santa Fe, que es orgánica, que está muy buena y tiene mucha cantidad de proteínas y hay muchos paneles que la están usando, no ha cambiado. Bueno, entonces no creo, pero es de buena calidad. Perfecto, gracias. Ya anoté los nombres porque me interesa hacerlo, así que gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, yo hasta acá llegaría con las herramientas que tenemos y los tiempos y demás. Me gustaría de verdad que prueben. Si nunca comieron pan de masa madre, no sé qué edad tienen ustedes, a mí me trae a las panaderías de mi niñez, que tenían dejos ácidos, los espaguetis, los panes, que eso se dejó de ver por las levaduras y las harinas que usan, y por tiempos rápidos, o el pan ya, y esto es como una tendencia a volver a pan de antes. No es nuevo, dejo de ser nuevo, es más viejo de lo que estaba antes, pero sí es volver a tener producto de buena calidad, con buenos sabores, con buenos aromas. El pan no te cae pesado, no engorda como engorda el otro, porque está hidratado, está con sus tiempos elevados y demás, entonces no tienen azúcar, especialmente, no tienen componentes químicos, nada, entonces no engorda. Si como 6 kilos de pan, sí, pero naturalmente no, ¿sí? Y demás. Eso Le puedo fue un poner buen dato. harina de mijo, de lo que sea, puedo hacer un mix de cereales, ponerle semillas, pero bueno, iba a cambiar la hidratación. Las semillas se hidratan adentro del pan, entonces tengo que agregarle un poquito más de hidratación porque al hidratarse absorben el agua que necesita la harina y demás. Por eso no les quiero meter tanta información de una, por eso quiero que arranquen con esto, aquellos que les interesan, y después que vengan con preguntas, o vengan, che, ¿qué libro puedo comprar? Hay millones de libros interesantísimos para estudiar sobre masas madres, que no solamente tengan recetas, lo importante es que los libros es que tengan información, las recetas no están en cualquier lado, de información. Los que me conocen ya saben que no me gusta que sean seguidores de recetas, sí de pensamientos y de estudio. ¿Sí? Sí, perfecto. Yo me voy a intentar hacer el pan. Bueno. Bien. Perdón, profe. Para un horno de barro, Últimas ¿a qué preguntas. temperatura lo puedo tener? Sí, acá tengo un compañero, el sonidista, me pregunta. Dale, preguntemos primero. Espera. Gonzalo. Yo las veces que hice me salió muy ácido. ¿Qué le tendría que agregar para que baje esa acidez? ¿Cómo controlar la acidez? ¡Ah! Muy bien, muy buena. Bien, controlando principalmente la masa madre. Si la masa madre está muy ácida, le vas a oler y demás, te va a quedar el pan ácido. ¿Sí? Cuanto más tiempo esté en la heladera, más ácido va a estar. Yo lo puedo lo puedo dejar en la heladera hasta 72 horas. Pero, ¿por qué va a pasar eso? Porque mientras más tiempo esté en la heladera, más bacterias ácido lácticas van a trabajar y más dejo ácido van a dejar. ¿Sí? Esos son algunos de los puntos. No se le pone leche, nada. Para bajar la acidez, que la masa madre no esté tanto tiempo en la heladera antes de utilizarla,
agregarle harinas nuevas constantemente para que tengan más dulzor de la propia harina y probarlo. Y probarlo. Bien, acá el sonidista me hizo una pregunta, que es si es verdad que tiene que sonar hueco. Todos los panes, todos los panificados tienen que sonar hueco. Hueco significa que lo saco, lo golpeo, la parte que estaba abajo y tiene que sonar tuk, 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 tuk. ¿Eso qué significa? Que la mayor cantidad de humedad que tenía el pan se fue. Entonces solamente están los alvéolos con la miga ya formada y cuando yo lo golpeo me da esa sensación de que suena hueco, ¿sí? Si no suena hueco, le falta. Chicos, ¿hay alguien más que quería hacer una pregunta? Para cocinar en horno de barro, ¿en qué temperatura tiene que estar? Bueno, sí, lo único que en horno de barro se va por 100, no sé qué horno de barro tendrás y más. Pero sí, el mismo método. Si está a 240, le vas a tirar un poquito de agua, vas a tirar algo con agua para que tenga un poquito de vapor, vas a mojar los panes y los tirás. Tendrían que explotarse. Hermoso, ¿sí? ¿Alguien más, chicos? Profe, eso de tirarle agua no entendí mucho porque, o sea, a medida que se va cocinando hay que agregarle agua, o sea, humedecerlo. Volví a explicar lo del agua. Para que siga hecho el horno. Bien, el agua. Bien. El agua es muy sencillo. El horno es un calor seco, ¿sí? Los panificados necesitan humedad. El horno larga un calor seco, ¿no? Porque no tiene tanto sea convector como cualquier tipo de horno, no tiene humedad de por sí. Entonces el agua lo que le va a aportar es humedad al lugar de cocción. La humedad que necesita el pan para no generar una corteza automáticamente seca por fuera y darle posibilidad al panificado que crezca. Entonces, si yo tengo un horno que está seco y está a 250 grados, cuando lleve el pan, lo primero que va a hacer es caramelizar por fuera. Al caramelizar por fuera, esa es mi clase tradicional, me va a quedar duro y la parte de adentro, cuando quiera crecer, no lo va a dejar la parte de afuera, porque ya está completamente cocida. Entonces yo necesito que haya humedad y vapores para que no se termine de secar al 100% las piezas de pan y cuando quiera crecer, crezcan y rompan como tengan que romper. Espero que te haya podido responder la pregunta o la haya explicado bien yo. Eso me hace, le agregás una vez cuando... Le agrego una placa con agua para que haya humedad constante, ¿sí? Que no va a generar mucha humedad. Y cuando agrego el pan, con un rociador, si puedo, mojo el pan o inclusive antes de llevarlo al horno, pongo el pan en el horno y si puedo rocío un poquito, es un segundo, yo lo hago lento, pero en realidad está la placa, tiro el pan con el rociador y cierro automáticamente para que no pierda cantidad de temperatura. Sobre todo los convectores secan los panes tremendamente porque el convector entra calor desde afuera y lo seca. Profe, una consulta, ¿se ¿Listo? pueden hacer saborizados? Sí, se pueden hacer saborizados. Lo que quieras. Lo que quieras. Una vez que nosotros aprendemos a hacer pan de masa madre, lo que vamos a hacer es, en el último o anteúltimo pliegue, le vamos a poner lo que nosotros queramos. Cebolla, pimentón, no sé qué lo querés saborizar. Hay media luna de pan de masa madre, hay pan dulce de masa madre, pan de miga, pan de Viena, pan con leche. Esto es solamente el comienzo. Después la masa madre se puede utilizar de 1000 maneras diferentes. Puedo
no dejarla 24 horas heladera y fermentarla en el día de cocinarla, pero bueno, no van a tener los sabores que están buscando muchas veces. Perfecto, Una gracias. pregunta. Si lo haces en una olla de hierro de fundición, ¿también hay que tirarle agua en las paredes, poner la fuente abajo y echarle al pan? En el horno de casa, con la olla de hierro de fundición. ¿También se agrega humedad? No sería necesario porque la humedad la generaría, como está cerrado y tiene tapa, la generaría la misma humedad del pan cuando se pisa. Pero sí lo podés mojar un poquito el pan. No tendría sentido que tenga agua y humedad dentro porque no va a entrar a la olla. ¿No? Tan sencillo como eso. Claro, gracias. Estoy decir algo y me olvidé, no sé. Bueno, chicos, creo que, no sé, espero que les haya servido, espero que les abra la puerta para intentar comenzar, divertirse, comer sus propios panes, y hacer lo que... ¿Yo copiaste? ¿Sí? Si ¿Yo quieren mandar copiaste? fotos, mandan fotos, si quieren venir con preguntas, no tenemos ningún problema, al contrario, siempre son bien recibidas. Espero que les haya gustado y... Ahora el 2. Profe, gracias. 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 Chao. Gracias. Chao chicos, Hasta luego. buen fin de semana, esperamos vernos la semana que viene. Hoy tendremos novedades al respecto. Saludos. Gracias. Nos vemos. Entrevisten a la próxima.